Frank se quedó clavado en la escalera del faro, empapado, con la sal pegada en los labios y la linterna temblándole en la mano. Otro golpe, seco, pesado, como si alguien hubiera soltado una herramienta en el piso superior, tragó saliva. El pecho le dolía por respirar frío. Esa luz, esa maldita luz del faro, lo había salvado. Horas antes, en plena tormenta, su velero giraba sin control. El mástil crujía, la vela se despedazaba y el mar lo arrastraba hacia la nada. Entonces la vio, una luz girando en la oscuridad, firme, imposible. Frank se acercó como un insecto a una lámpara y justo cuando sus botas tocaron la roca de la isla, la luz se apagó de golpe, como si lo hubieran estado esperando, como si el faro hubiera decidido, ya entraste y ahora no. Frank empujó la puerta del faro y entró buscando refugio. Adentro olía a metal viejo y humedad, paredes peladas, cables colgando, una mesa rota. Nada vivo, nada reciente, solo abandono. Pero en el suelo del pasillo, a la luz de su linterna, vio algo que lo dejó frío por dentro, huellas mojadas. No eran las suyas. Las suyas venían desde la entrada, llenas de barro y algas. Estas eran más estrechas, limpias, y aparecían como si alguien hubiera bajado por la escalera minutos antes. Frank retrocedió un paso. El corazón le golpeó las costillas. No, susurró, arriba. Los pasos sonaron otra vez lentos, medidos, como si alguien caminara despacio para que él los escuchara. Frank apretó la navaja que llevaba en el bolsillo, una herramienta ridícula contra una isla entera. Se obligó a pensar en lo básico: sobrevivir, contar recursos, no entrar en pánico. Cerró la puerta principal con un hierro oxidado que encontró tirado. No era un seguro real, pero al menos marcaba una línea. Aquí termina el mar, aquí empieza el faro. Subió un tramo de la escalera. El aire cambió. No era el frío normal del viento marino, era un frío interno, seco, que le mordió los dedos mojados. Sintió la piel endurecerse, como si el faro guardara hielo en el corazón. Llegó al nivel superior y se le cayó el estómago. El mecanismo del faro era pura chatarra, óxido, cables cortados, piezas abiertas. No había lámpara, no había foco, no había nada que pudiera emitir aquella luz. Entonces, ¿qué lo había guiado? Un rechinido lo interrumpió del otro lado de una pared, como uñas raspando metal. Frank apuntó la linterna. El sonido se detuvo, silencio total. Solo el mar golpeando afuera y su respiración descompuesta. Bajó al primer nivel con las piernas flojas. Se secó como pudo con la chamarra empapada y revisó lo que logró rescatar del velero: 2 barras, un paquete de galletas saladas, un encendedor mojado, una botellita de agua a la mitad, un cuchillo y nada más, sin radio, sin señal, sin forma de pedir ayuda. En ese momento, la realidad lo aplastó. Estaba atrapado en una roca sin nombre y el faro, que debería estar muerto, había encendido solo para traerlo. Y como para confirmarlo, escuchó los pasos de nuevo, pero esta vez no estaban arriba, estaban en el mismo nivel. Frank giró la linterna hacia el pasillo. La luz barrió la pared húmeda, la mesa rota, y se detuvo en el piso. Las huellas mojadas ya no estaban donde antes. Ahora había otras, frescas, más cerca de él. Y en medio, una marca larga, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia la escalera. Frank no pensó. Corrió al cuarto más cercano. Empujó una puerta metálica y la bloqueó con un mueble podrido. Se pegó a la pared, jadeando, con la navaja en alto como si eso pudiera salvarlo. La linterna parpadeó una vez, 2, y se apagó. Oscuridad absoluta. Y ahí, a 1 metro de su cara, se coló un sonido suave, un silbido, una melodía simple, casi infantil, como una canción del campo tarareada sin prisa. Frank se tapó la boca para no hacer ruido. Sintió la piel erizarse, porque el silbido no venía del mar, venía del pasillo. Quédate, porque cuando amanezca, Frank va a descubrir la primera prueba de que no está solo en esa isla. Y después de eso, cada noche va a ser peor. Frank salió del faro con los ojos irritados por no dormir, el cuerpo entumido, la garganta seca. El mar seguía bravo, aunque la tormenta se había ido. Caminó por la roca mojada hasta el borde donde había dejado su velero y se le aflojó la mandíbula. El casco estaba abierto como una lata, la vela hecha tiras, el mástil doblado y lo peor,
El radio portátil que siempre guardaba en la cabina, desaparecido, no estaba entre los restos. No había señal, no había motor, no había forma de salir. Regresó al faro con una sola idea: racionar y hacer un plan. Contó su comida como si contara municiones. Calculó días. Si comía una porción mínima, quizá una semana, tal vez 10 días si tenía suerte. Buscó agua. Solo encontró un canalito de lluvia en una esquina del techo derrumbado y una cubeta oxidada que podía servir. La limpió con arena y mar, lo mejor que pudo. Después exploró el faro con calma, a plena luz. Quería demostrarle a su mente que la noche lo había engañado. En el primer nivel encontró algo que no estaba ahí antes: un tornillo grande, viejo, con sal pegada, sobre la mesa rota, justo en el centro. Frank frunció el ceño. No era suyo, no lo había visto. Y esa mesa estaba cubierta de polvo ayer. Lo tomó, estaba húmedo, como recién sacado del mar. ¿Quién?, se preguntó, y se sintió ridículo. No había nadie, no había huellas afuera, solo aves. En el segundo nivel, revisó cada rincón. Descubrió una puerta estrecha, metálica, que daba a un cuarto de mantenimiento. Por fuera estaba oxidada, por dentro, sorprendentemente limpia, demasiado limpia. Y en el piso del cuarto, marcas, raspones paralelos, como si hubieran arrastrado una caja pesada una y otra vez. Frank probó la puerta, se atoraba, pero cerraba. Se le ocurrió una idea útil. Ese cuarto podía ser su refugio para dormir, un lugar más controlado. Movió un mueble para bloquearla por dentro. Durante el día, el faro parecía solo un cascarón abandonado, pero el frío adentro era raro. No era el frío normal del mar, era un frío que venía desde arriba, como si el piso superior guardara sombra. Al atardecer, Frank intentó encender su encendedor una y otra vez hasta que por fin prendió. Hizo un fuego pequeño en una lata, se calentó las manos, comió una galleta salada, tragándola sin ganas. Y justo cuando se acostó, el primer sonido llegó, suave, lejano, pasos, arriba, como si alguien caminara con cuidado para no ser escuchado. Frank apretó los dientes, miró el bloqueo de la puerta y se dijo que era el edificio crujiendo, que era el viento. Entonces, un golpe en la puerta metálica del cuarto de mantenimiento. Uno, pausa. Otro, como si alguien estuviera probando si estaba despierto. Frank se levantó con la navaja en mano, temblando, y pegó la oreja a la puerta. Nada, silencio total. Volvió a su rincón, tratando de respirar lento, y ahí escuchó el silbido otra vez, más cerca. Esa melodía simple, como una canción del campo, tarareada sin apuro. Esta vez venía desde el pasillo. Frank se tapó la boca para no hacer ruido, y sintió por primera vez una idea peligrosa. ¿Y si no es el faro el que está vacío? ¿Sino él el que está de más aquí? En la tercera noche, el faro empezó a responder. Frank amaneció con la espalda rota de frío y el estómago encogido. Su ración bajaba demasiado rápido. El agua de lluvia era poca. Tenía que conseguir comida sí o sí. Pasó el día pescando con hilo improvisado, usando un anzuelo hecho con metal doblado. Sacó 2 peces pequeños. Los cocinó en la lata, con un fuego que apenas sostenía. El olor le devolvió fuerzas y a la vez lo delató. Lo supo en el momento en que lo pensó, porque ese mismo atardecer, mientras comía, oyó un arrastre arriba. No pasos, arrastre, como si algo pesado se moviera por el piso superior. Frank subió 2 escalones y se detuvo. El aire en la escalera estaba helado, como si el faro respirara hacia adentro. Apuntó la linterna al techo. Nada, solo sombra. Bajó, cerró, se convenció. Es el metal, es el viento. Esa noche, los golpes volvieron. Ya no eran 1 o 2, eran patrones. 3 golpes rápidos en la pared, pausa. 2 golpes en la puerta, pausa. Un golpe largo, como si alguien apoyara el peso del cuerpo. Frank se cubrió los oídos, pero no se veía. Vibraba en los huesos. Cuando por fin se atrevió a abrir la puerta del cuarto, vio algo en el suelo del pasillo: polvo removido, líneas frescas y una huella, una sola, mojada, como un pie descalzo marcado por agua salada. La huella apuntaba hacia la escalera y luego desaparecía. Frank dio un paso atrás. Su mente buscó explicaciones: humedad, goteo, aves.
pero ninguna tenía sentido dentro del faro. Y entonces ocurrió lo peor para un hombre aislado. Empezó a dudar de sí mismo. Esa madrugada despertó con un sonido pegado a su oído, un suspiro. No era viento, no era madera, era un aire tibio, humano, que le rozó la piel. Frank se incorporó de golpe, linterna, navaja, miró alrededor, nada, pero al levantar la vista, vio la puerta metálica, abierta un par de centímetros. Él la había bloqueado. Él había puesto el mueble. El mueble seguía en su sitio, como si alguien hubiera abierto desde el otro lado. Solo un poco, solo para mirar. Frank empujó la puerta con fuerza, cerró, volvió a bloquearla. Se quedó sentado hasta que amaneció sin parpadear. En el día, encontró una prueba que ya no pudo negar. En su cubeta de agua de lluvia flotaba una pluma grande negra. Las aves estaban afuera, la cubeta estaba adentro, y él la había cubierto con un pedazo de tela. La tela estaba corrida. Frank sintió un vacío frío en el estómago, no por hambre, por certeza. Al final de esa semana, su ración era migaja. Los peces no alcanzaban. Empezó a robar huevos de nidos en la roca. Se cortó la mano con una piedra. La herida ardió con sal. Se infectaba lento. Y esa noche, cuando regresó al faro, encontró el tornillo viejo otra vez, pero ahora clavado en la madera del marco de la puerta, como una advertencia. Frank no durmió, porque por primera vez, los pasos no estuvieron arriba, estuvieron en el mismo nivel. Detrás de él, Frank giró la linterna hacia el pasillo, y la luz iluminó algo que no estaba la noche anterior, un rastro húmedo, como dedos arrastrados por el piso, que llegaba directo hasta la entrada de su cuarto. Frank ya no caminaba, avanzaba por necesidad. La herida en la mano estaba caliente, la piel inflamada. El cuerpo pedía azúcar, pedía descanso, pedía calor. Y el faro le daba lo contrario, frío seco y un silencio que se llenaba de golpes. Esa tarde, el mar cambió. Nubes pesadas regresaron desde el horizonte. Otra tormenta venía. Frank subió al tope del faro con una esperanza desesperada, ver un barco, una luz, cualquier señal. Arriba, el viento lo azotó como bofetadas. Se agarró del barandal oxidado y miró alrededor, mar infinito, nada. Entonces sintió el cambio, un aire distinto, no viento marino, un aire helado, súbito, a centímetros de su nuca. Frank se quedó rígido, no se movió. Su cerebro gritaba corre, y escuchó un suspiro, clarísimo. Atrás, bajó corriendo sin mirar. Los escalones resbalaron. Se golpeó la rodilla. El dolor le subió a la garganta. Siguió bajando, y el faro hizo algo que nunca había hecho. La puerta del primer nivel se cerró de golpe. Frank llegó jadeando y la encontró trabada. El hierro que él usaba como seguro estaba del otro lado. Él lo había dejado adentro. Sí, pero la puerta estaba cerrada como si alguien la hubiera empujado con todo el cuerpo. No, 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 no. Golpeó con el hombro. Afuera, la tormenta empezaba a gritar. La lluvia golpeaba la piedra. Las olas subían. Frank se dio cuenta del riesgo real. Si no podía salir a tiempo a asegurar la cubeta, a revisar sus cosas, a amarrar los restos del velero, lo perdería todo. Y si el agua se filtraba, el faro se volvería una trampa fría. Intentó levantar el seguro desde abajo, metiendo la navaja por la rendija. Nada. El metal estaba colocado con precisión, como una mano paciente. Frank subió al segundo nivel buscando otra salida, una ventana. Pateó el vidrio estrellado, lo abrió. Un viento brutal le lanzó lluvia a la cara. Se asomó, caída directa a rocas. Volvió a entrar, empapado. Su pecho dolía de tanto respirar frío. Y entonces el patrón de golpes empezó, pero ahora desde adentro, en la puerta del cuarto de mantenimiento. Golpes rápidos, insistentes uno tras otro, como si alguien quisiera salir de ahí. Frank retrocedió. La mente le hizo una trampa. Tal vez hay alguien encerrado, tal vez es real. Tal vez se acercó, puso la mano sana en el bloqueo, dudó. En ese instante, la linterna parpadeó, se apagó, se encendió, y en esa fracción, Frank vio el piso, huellas mojadas nuevas, alrededor de sus botas, como si alguien hubiera caminado en círculo a su alrededor mientras él miraba la puerta. Frank sintió náusea, soltó el bloqueo y se alejó, temblando. Los golpes se detuvieron
Silencio total. Luego, desde algún lugar del faro sonó el silbido, más lento, más cercano, como si lo estuvieran tarareando a su lado. Frank buscó a tientas una herramienta, cualquier cosa, y al tocar el suelo, sintió algo pegajoso, su cubeta de agua volcada. El agua se derramaba. La tormenta rugía afuera. La puerta principal seguía cerrada. Y Frank entendió el sin salida de verdad. No era la isla, era el faro. La tormenta duró toda la noche, con la cubeta vacía y la herida ardiendo. Frank hizo lo único que podía: juntar gotas. Puso trapos, exprimió tela, lamió humedad de metal frío. Se mantuvo vivo a fuerza de terquedad. En algún punto, el cansancio lo venció. Se quedó sentado contra la pared, abrazándose las rodillas, intentando que el corazón no se le saliera por la boca. Los sonidos regresaron, pero ya no eran golpes claros. Eran cosas pequeñas que destruyen la cabeza. Un roce, una vibración, un paso que no termina, un chasquido en el techo como si alguien cambiara de lugar. El peso ahumedeció gris. La tormenta aflojó. Frank, con los ojos rojos y la garganta rota, se arrastró hasta la puerta principal. El seguro seguía puesto desde afuera. Y entonces pasó algo tan simple que casi lo derrumba. Escuchó una bocina lejana, un motor, un barco de pesca. Frank gritó hasta quedarse sin aire. Golpeó la puerta con el puño infectado, sangró, no le importó. La bocina sonó otra vez, más cerca. Tenía que salir, ya. No pensó. Subió al segundo nivel, empujó la ventana rota y se amarró con un cable viejo a una viga. Descendió como pudo por el lateral del faro, raspándose la piel, golpeándose contra el metal. Mientras el mar escupía espuma abajo, cayó en la roca de rodillas. Vomitó, se levantó tambaleando y corrió hacia el punto más alto de la isla, agitando la chamarra como bandera. El barco apareció entre la bruma dos pescadores. ¿Lo vieron? ¿Dudaron? Se acercaron. Cuando estuvieron lo bastante cerca, uno le gritó algo en español. Frank contestó como pudo, mezclando palabras, señalando el faro, el velero roto, su mano. Los pescadores lanzaron una cuerda y los subieron. Frank, ya en la cubierta, temblando, giró la cabeza hacia la isla, y ahí vino el sello final. El faro, que había estado muerto desde que él llegó, emitió un destello, uno solo, breve, como un parpadeo. Los pescadores también lo vieron. Se quedaron callados. El motor bajó un poco, como si el instinto les dijera vámonos. Frank apretó la borda con los dedos. Miró su mano, hinchada, sangrando, y luego miró al faro. No hubo más luz. No hubo explicación, solo esa confirmación fría. El faro podía encenderse cuando quería. Mientras el barco se alejaba, Frank notó algo más. En la suela de su bota, pegado por dentro, venía un tornillo viejo, igual al que había encontrado en la mesa, como si alguien se lo hubiera colocado ahí al final, con paciencia. No lo dijo, no quería que sonara a locura, solo lo sostuvo, mirando el mar, intentando convencer a su cuerpo de que ya estaba a salvo, porque en su cabeza todavía escuchaba la melodía silbada, bajita, como si el faro se la hubiera llevado con él. Si te quedaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque hay lugares que no te atacan de frente, solo esperan a que te quedes solo.